Bueno, de todo lo que hicimos el otro día, ¿quedaron dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a poder seguir avanzando un poquito con semejanza. Yo estuve revisando y yo les había mandado un apunte de demostraciones, de cómo armarlas, de que una demostración llevaba una hipótesis, una tesis y todo, después toda la parte de demostración de los pasos lógicos. ¿Hicieron a tiempo a leerlo en algún momento? Porque ahora vamos a todo lo de semejanza, lo vamos a hacer, todo lo de semejanza lo vamos a hacer como demostración. Hipótesis, tesis, la parte de demostración, y así de paso repasamos bien los pasos. ¿Lo leyeron? Lo mandé, me anoté, el 28 de septiembre. Sí. Sí, profe, aunque bueno, cuesta un poco todavía identificarlo, pero sí, obvio. Bueno, no, a ver, sí, yo entiendo que cuesta identificarlo. Lo importante, eso lo vamos a ir haciendo con la práctica. Lo importante es que por lo menos hayan leído la parte de la teoría y más o menos tengan una idea para no poner las cosas fuera de lugar, ¿está? Si bien podemos decir que una demostración se puede hacer en forma coloquial, simplemente cuando yo siempre les pregunto ¿y por qué? Y justifíquenme esto. Y ahí estamos demostrando, porque estamos usando pasos lógicos y estamos usando propiedades de las figuras. ¿Se entiende? Entonces, eso es como un principio de demostración. Después lo que yo quería ahora es tratar de hacerlo un poquitito más formal, más armadito, cosa de que a ustedes les sirva de base. ¿Sí? Bien. Sí, es mucho pedir, porque los armo en el momento. Bueno, voy a ver cómo hago. ¿Sí? Yo los armo al mismo día, no los armo con mucha anticipación. Pero bueno, voy a tratar. Algunos, no sé por qué, no nos aparecen y ponemos nueva publicación, todo, y no sé por qué no salen. Capaz salen recién, a mí me salen recién a veces cuando pone el segundo link, y el segundo link no sale. ¿Y cómo entras al primero entonces? Porque lo pasan por el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, y bueno, lo que voy a tener que hacer es tratar de hacerlo con más tiempo de anticipación. A la mañana por ahí es armarlo o armarlo con un día antes. Bueno, está bien, no sé si será un problema de Facebook. No tengo idea. Voy a tratar. Voy a hacerlo. No sé, A mí Facebook me anda medio mal. O sea, por ejemplo, me muestra notificaciones que ya me mostró, me muestra mensajes que ya tengo, ¿viste? Para mí es el Facebook. Capaz que estaría bueno usar el Classroom, ¿vio? Si no tiene problema. A esta altura no. Primero que yo no tengo sí. Classroom, entonces Ya tendría que estamos en empezar. noviembre prácticamente. Sí. Falta menos de un mes de clases. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que tendría que yo empezar a armar todo de vuelta. Y la verdad que no tiene mucho sentido a esta altura. Lo que sí puedo hacer, bueno, tratar de programarlas más temprano. Y no sé si no me llegan por Facebook, veo de hacer el grupo de mails otra vez. ¿Sí? Voy a tratar. Por lo menos a partir del jueves. Bueno, vamos entonces a... Habíamos terminado el otro día con el ejercicio, uno de los ejercicios de la guía, que eran los del trapecio. A ver, yo del apunte que les hablaba, si yo lo abrí y no está.
era de este apunte que había mandado en septiembre, donde están los tipos de demostraciones, ¿sí? Y esto era lo más importante que teníamos que tratar de ir viendo. Hipótesis. Y de cómo lo vamos a ir armando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a practicar desde todo lo que hagamos hoy. El otro día llegamos al del trapecio, pero antes nos habían quedado como pendientes algunos ejercicios. Estos eran para que hicieran, y si tenían dudas preguntaran, tipo de práctica, no había más. Este lo habíamos hecho y después pasamos al del trapecio. Pero nos quedaba por hacer toda esta parte de ejercicios para practicar, para seguir practicando semejanza. Más específicamente, vamos a hablar ahora de un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde dice que el pie de la altura correspondiente a la hipotenusa determina en ella dos segmentos que son proyecciones ortogonales. A ver, ¿cuál de estos dos es un triángulo rectángulo? ¿Los dos? Revista los dos. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Los dos. Los dos. Los dos son triángulos rectángulos, no importa la posición que tengan en el plano, ¿sí? Mientras haya un ángulo recto, este es un ángulo recto, si quieren lo mido. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces los dos son triángulos rectángulos. Yo lo puedo tomar en cualquier posición. Voy a tomar este de acá ahora. Bueno, este punto acá no me gusta. No. Lo vamos a hacer rectángulo en A. Y vamos a analizar qué pasa con las proyecciones de los catetos. ¿Ustedes saben qué es una proyección? No. Bien. Un segmento, hacerlo una recta o una semirrecta. ¿Qué hicimos para demostrar tales? Proyección paralela. Hicimos proyección paralela. Bien. ¿Tendrá que ver con la imagen? Tiene que ver con la imagen de cada punto. Exacto. Lo que sí, vamos a sacar este del lugar. Lo que sí tenemos que ver, porque lo que hicimos el otro día era proyección paralela y ahora vamos a hacer proyección ortogonal. No sé si en alguna vez, supongo que en secundario, en física, habrán visto la proyección de un vector sobre los ejes. A ver, quiero ver. Buenas tardes a todos. Hola, Reni. En cuanto hacemos proyección ortogonal, ¿sí? Si la palabra ortogonal significa ángulo recto. A ver, espera, voy a hacer una... Me está hablando de perpendicularidad, por eso las alturas son ortogonales, porque tenemos perpendicularidad. Si yo tengo un segmento cualquiera, ¿sí? Y tengo que hacer la proyección de ese segmento sobre una recta o sobre una semirrecta, lo que voy a tener que hacer es la imagen de cada punto en forma, como si fuera la distancia de cada punto a la recta, en forma perpendicular. Entonces, pero saben ustedes que cuando hacemos la imagen del último punto, ya vamos a ponerle nombre ya urgente a esto. Y este puntito que está acá, bien.
¿sí? Tenemos el segmento DE que hacemos, lo proyectamos sobre esta recta y vamos a tener la sombra de ese segmento, si supuestamente tuviera una luz arriba, la sombra de ese segmento sería el segmento DF. Entonces yo voy a decir que la proyección ortogonal del segmento DE va a ser el segmento DF. ¿Sí? A cada punto, también es una imagen. A cada punto del segmento DE le va a corresponder un único punto del segmento DF. ¿Estamos? Entonces siempre que vamos a hacer proyecciones ortogonales, las vamos a hacer con una recta guía, digamos, perpendicular. Bien. Profe, una consulta. ¿Cómo no? El punto, la proyección del punto E sería F. Sí, y la del D, D. Y el punto D sería D, o sea... Sí, sí, porque está sobre todos los puntos que estén sobre la recta, digamos, no, van a estar reflejados sobre la misma recta. ¿Lo podría haber nombrado con otra letra? ¿Querés? Sí, pero iba a ser el mismo punto. Claro, claro. Lo podés nombrar con otra letra, pero va a ser el mismo punto. Van a coincidir. Gracias, profe. No, por favor. Una consulta, profe. Sí. ¿Es posible entonces pensar, o sea, el que ya es recto, ¿no? El que ya es perpendicular sobre una recta, no existiría, ¿no? Una proyección ortogonal, sino que sería ese mismo? Sería un mismo punto. Claro. Por ejemplo, la proyección ortogonal de EF no existe, sería un punto. Bueno, ve si le querés llamar punto unido. Lo que pasa es que punto unido, a Cintia me pregunta si a D le decimos punto unido. Punto unido le decimos generalmente con movimientos. Acá no estamos haciendo movimientos, estamos hablando de otro tipo de función geométrica. Si bien los movimientos son funciones geométricas, pues son transformaciones. Bueno, ok. Sí, tengo que hacer la proyección de EF porque E me va a quedar en F. Todos los puntos de E me van a quedar ahí. Bien, esto lo vamos a usar. Vamos a borrar todo para que no me moleste. Qué lindo. Y vamos a hacer ahora, dado un triángulo rectángulo, voy a hacer las proyecciones de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? AC y AB. Bien. Quiero proyectarlos sobre la hipotenusa. ¿Cómo hago? Forma pasa una perpendicular a CB que pase por A. Una perpendicular a CB que pase por A. Y vamos a poner un puntito acá para ver cuál es la proyección de ese A. Sería CD, qué sé yo. Le voy a poner H. Ok. Entonces la proyección de CA sería CH. CH. Y la proyección de AB sería HB. Perfecto. Genial. ¿Y qué es AH de la hipotenusa? La altura. Bien. Perdón, sí. La altura de la hipotenusa. Bien. Entonces, la altura de la hipotenusa determina las proyecciones de los dos catetos. El pie de la altura. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos una perpendicular? Esto es el pie de la altura. Determina en la hipotenusa las proyecciones de los dos catetos. CH es la proyección de CA y HB va a ser la proyección de AB. Vuelvo al texto, a ver si decía más o menos eso. En todo triángulo rectángulo, el pie de la altura correspondiente a la hipotenusa determina en ella dos segmentos que son las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la misma. Leer esto antes de ver el gráfico era como medio incomprensible, ¿no? Pero ahora, una vez que vieron el gráfico y que pudimos determinarlo, ¿esto se entiende mejor? ¿Lo que está escrito? Sí.
Sí. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Sí. Esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando lean un texto de matemáticas. Tratar de dibujar lo que están viendo y lo que están haciendo y tratar de representar lo que están leyendo. Es la forma de entender, de comprender. Bien, ahora vamos a analizar 2 o 3 pequeños teoremitas. No, acá no, es de proporciones. 2 pequeños teoremitas en base a esto que estamos diciendo. Primero dice, la altura correspondiente a la hipotenusa es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Entonces, ahora vamos a hacer hipótesis y todo, pero yo voy a armar, a ver qué es, vamos a empezar de a poquito. Esto es un enunciado de un teorema, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la hipótesis de este teorema. Vamos a hacerla en base al dibujo que teníamos hecho del triángulo rectángulo. Vamos a usar estas letras, ¿sí? Entonces, tenemos que enunciar en la hipótesis todo lo que conocemos y todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que tenemos? Un triángulo rectángulo ABC. Bien, entonces, ABC, triángulo. Bueno, se largó la lluvia. A ver. ABC, triángulo, rectángulo. Ahora decir dónde es rectángulo, deberíamos decir Eso acá. es necesario, porque si no, a ver, la idea de escribir todo es, yo no tengo el dibujo y con lo que está escrito lo puedo armar. Si yo no aclaro acá nada, no voy a saber si C, A o B son el ángulo recto. Entonces tengo que escribir rectángulo en A. Y lo pongo así. Bien, ¿qué más tenemos? Ya sabemos que si A es el ángulo recto, entonces AC y AB van a ser los catetos y el lado opuesto a A va a ser la hipotenusa. Eso, si lo quieren poner, lo ponen, pero no hace falta, porque ya identificando el ángulo recto ya saben el resto de las cosas. Pero hay algo más en el gráfico. La altura. La altura. AH, altura. Pero voy a decir de quién. De CB. De CB o de la hipotenusa. Bien, algo más sabemos. No lo vamos a usar en este primer teorema, pero sí en los siguientes. Y voy a usar la misma hipótesis para todos. No voy a volver a escribir todo de vuelta. Habíamos hablado de las proyecciones, ¿sí? Entonces, voy a poder decir que CH es la proyección de CA en CD. ¿Sí? CH es la proyección de CA en CB o en la hipotenusa, no hay problema. Y después ponen HB es la proyección de AB y sobre BC.
Bien. Esa sería la hipótesis. Voy a anotar la primer tesis, o sea, la tesis de este enunciado. Vamos a volverlo a leer. Dice, la altura correspondiente a la hipotenusa, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? AH. AH, es cuarto proporcional. Y si es cuarto proporcional, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Se acuerdan cuando hicimos medio proporcional, cuarto proporcional, que estábamos haciendo proporciones? En la última. En esta, en el consecuente de la segunda. Bien, entonces, la altura AH es cuarto proporcional. Ahí lo ubico. Entre la hipotenusa era CB, y los catetos. Así. Y AB. Entonces, vuelvo. La altura correspondiente a la hipotenusa es cuarto proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Podía haber puesto AB y acá y AC acá, no había ningún problema. ¿Sí? Bueno, nos animamos a demostrar. A ver, si yo tengo una proporción, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que buscar para poder hacer los pasos lógicos? ¿Cómo llego a una proporción? ¿A qué segmentos son proporcionales? ¿En una razón? Por una razón, está bien, pero ¿qué? A ver, ¿cómo encuentro yo una razón? ¿Cómo? Bueno, por los ángulos. ¿Cómo encuentro yo una proporción en triángulos? ¿Cómo tengo que buscar? ¿Triángulos de qué tipo? Si son congruentes, la razón va a ser 1. Vamos a tener una razón entre Que sean los lados. Semejantes. Claro, tengo que encontrar dos triángulos semejantes para encontrar una razón o dos razones, proporciones entre los lados proporcionales. ¿Sí? Entonces lo que busco son triángulos semejantes. ¿Qué triángulos voy a buscar? Voy a pensar triángulos donde estén estos segmentos para poder armar la proporción. Si no, no tiene mucho sentido. O sea, los triángulos de adentro. ¿Qué son los triángulos de adentro? O sea, donde diga, o sea, yo veo acá dos triángulos. Nómbralos. Ok, AHA, rectángulo en H, No, y AHA no. AHC. Ah, perdón. AHC, escuché mal, perdona. Sí. AHC. Sí, y AHB sería el otro. ¿Y en cuál de esos dos triángulos tenés ACB? Espere. Bien, entonces, uno de los dos que nombraste, perfecto, lo puedo usar. Pero el otro no me sirve, porque en algún triángulo yo tengo que tener al lado BC. ¿En qué triángulo tengo al lado BC? En el ABC. En el ABC. Bien. A ver. Esta era la tesis, que es lo que no sé y tengo que demostrar. En la hipótesis anoto todas las cosas que sí sabemos y podemos usar para la demostración. En la tesis, todo lo que no sé y tengo que averiguar. Esto no lo puedo usar hasta que no terminemos, hasta que lleguemos al final de la demostración. Bien, entonces ahora sí hacemos la demo.
Y vamos a buscar triángulos semejantes. Para buscar triángulos semejantes los voy a comparar dos triángulos. Cintia me había dicho ACH. Vamos a usar ese. Podíamos usar el otro, no hay problema. El otro chiquito, ¿no? ACH, pero necesitábamos el ABC. Bien. Tenemos que buscar triángulos semejantes. Ya dijimos que los lados, no sabemos todavía si los lados son proporcionales, que es lo que tenemos que averiguar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar para ver si estos dos triángulos son semejantes? Ángulos, Ángulos. por ejemplo. Por Tienen ejemplo. un ángulo recto los dos, que en el ACH es H y en el ABC es A. Bien, Los dos espera que tienen- los voy a ir marcando para que todos los vayan viendo. Tenemos un ángulo recto. En el ACH es este. Bueno, me salió medio torcido ahí, no era muy recto. Ahí está, ¿está mejor este? Y los ¿Sí? dos tienen en común el ángulo C. El ángulo ACH. ¿Mauro? Sí. Y por diferencia de 180 grados queda el otro. Espera un minuto, vamos de a poco. Voy a ir anotando lo que me dijiste. ¿Te parece? Sí, sí, perdón. No. Para que así todos lo vamos anotando. A ver, Mauro vio que había dos ángulos rectos en los dos triángulos. Entonces esos ángulos van a ser congruentes. CAB va a ser congruente con CHA. Siempre tenemos que buscar un ángulo de cada triángulo, ¿no? ¿Por qué ya se acortó esto? No comparten el lado AC. A ver, si compartiesen el lado AC, tendríamos que decir que el lado es congruente. Cuidado acá con lo que pone Cintia. Esperen un minuto. Por ser un recto, ¿sí? Por ser un recto, los dos, y después vamos a poner que ACH es congruente con ACB, es el mismo ángulo. Y esto es por propiedad reflexiva de la congruencia. Hasta ahora encontramos esos dos ángulos. Vamos de a poquito. ¿Se ve? Sí. Bien. Mauro me dijo que tenemos el tercero por suma de ángulos interiores. Pero si se fijan en los criterios de semejanza, el segundo criterio dice que es suficiente que tengan dos ángulos congruentes. Ya se sabe que el tercero también lo va a hacer. ¿Sí? Y si no, te acordás, está bien, podés poner que por suma de ángulos interiores el tercero también. Entonces ya tenemos que los dos, tenemos por segundo criterio de semejanza que tienen dos ángulos congruentes, por lo tanto, el triángulo ACH es semejante al ABC. Y eso se pone así. Por lo tanto, tienen sus tres ángulos congruentes y sus tres lados proporcionales. Y acá voy a lo que decía Cintia. Cintia decía que AC comparten el lado AC, pero cuidado con eso, porque si comparten un lado y es un lado congruente en los dos triángulos, estamos encontrando triángulos congruentes. Y acá no son dos triángulos congruentes, porque para ser, a ver, congruentes tendrían que haber tenido
dos ángulos y el lado comprendido, y acá ni siquiera es esa posibilidad. Y, bueno, obviamente que sabemos que no son congruentes, ¿no? Los triángulos. Entonces, si tenés, este era común. Si tenemos dos triángulos que tienen un lado en común, no tiene por qué ser semejante, porque estaríamos diciendo que la razón es 1, si estamos haciendo que AC es igual a AC. Y ahora vamos a demostrar que ese lado no se corresponde en los dos triángulos. Vamos a buscar la razón entre los lados. ¿Me expliqué, Cintia, lo que te quería decir? ¿Entendés por qué no podemos decir que tienen un lado congruente entre sí los dos triángulos? Sí, creo que sí. Porque son semejantes, van a ser proporcionales. Si vos tenés un ángulo en común, esos dos triángulos, pero aparte, tienen un lado común. ¿Es un criterio de congruencia? ¿Cumple? No entiendo la pregunta. O sea, yo veo que AC, o sea, comparte, digamos, el triángulo pequeño, Sí, yo te entiendo. AC es congruente con AC porque es un mismo lado. Perfecto. Claro. Pero a ver, si tenés un lado congruente, vos lo que vas a tener es un criterio de congruencia en el que tendrías un lado y los ángulos adyacentes a ese lado. Exacto. Entonces, tenés el AC, sí. Tendrías que tener este lado en el triángulo grande, perfecto, claro. Pero en el triángulo chiquito no tenés este ángulo. Exacto. Tenés otro ángulo, entonces están en diferente Perfecto. posición. Perfecto, perfecto. Sí, o sea, van a compartir un lado, pero igual ese lado no se va a corresponder. Ahora vamos a ver cuando lo hacemos en la proporcionalidad. Listo, sí. No es el mismo lugar que van a ocupar. Yo primero voy a poner los lados, me voy a fijar, sí, los lados del triángulo grande. Profe. Sí. Disculpe, ¿está subido el segundo link? No. Ah, bueno. Porque no lo programé. Ahora veo. Si puedo, voy a tratar de abrir este mismo link. Si puedo, y si no puedo, abrir el otro. Pero no sé si te dejará grabar si haces eso. Ah, tenés razón, no me deja grabar. Claro. Bueno, entonces no, van a tener que esperar un minutito que lo abro el otro. Igual me quedan 4 minutos. Espera que voy haciendo la proporcionalidad. BC, AB y AC. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué lado es proporcional con qué lado. ¿Tengo que poner los ángulos acá arriba? Sí, tenemos por ejemplo que el BC, se opone a A, y A sabemos que es congruente con H, y H se opone... Pará, pongo primero los 3 ángulos. El BC se opone a A, el AB se opone a AC. Y el AC, a ver. Bien, así vamos de a poquito. Entonces, ¿qué ángulo era congruente en el triángulo CAH? ¿Qué ángulo es congruente con A? H. Bien. ¿Qué ángulo es congruente con C? C. Y acá voy a tener que poner CAH porque si no, si pongo A va a estar mal. Bien, estos son los ángulos que se corresponden. Ahora vamos a analizar qué lado se opone a qué lado, a estos ángulos. En el triángulo chiquito, en el triángulo CAH, ¿quién se opone a H?
Sí. ¿Qué lado se opone al ángulo H? AC. AC. Yo escuché C, por eso, perdón. No, sí, yo dije C, pero me confundí por eso. ¿Qué lado se opone al ángulo C? AB. En el triángulo CAH. ¿Qué? AH. H. Y al ángulo CAH se opone CH. Esto es en el triángulo ABC y esto es en el triángulo CAH. Quedó así. Me queda un minuto. Ustedes vayan mirando. Esto acá que llegamos, si esto tiene alguna relación con la tesis. Nadie diga nada. Yo voy a abrir el otro Zoom. Después me cuentan. Profe, creo que ¿Qué? se puede abrir, se puede grabar el Zoom, porque en física se graba con el mismo link. ¿Seguro? Bueno, vamos a probar. Probamos y si no, bueno. Vale. Abro el mismo entonces.